Esto es Microtalks, conversaciones con los expertos más allá de la microbiología. Un espacio auspiciado por Biomerío. Conduce la doctora Donna Benadoff. Hola a todos, bienvenidos a Microtalks. Este es el cuarto capítulo de nuestra temporada y recordarles que este podcast se transmite por Spotify, por plataformas de Apple, de Amazon y también por YouTube, y es una iniciativa educativa de Biomerío. Los dos invitados que tenemos hoy día sabemos que tienen un gran fan club, así que yo creo que van a estar muy contentos de escucharlos, y además el capítulo de hoy día se denomina Casitos Clínicos, y obviamente que se denomina Casitos Clínicos en honor a nuestro invitado Sebastián, que en su Instagram básicamente también publica Casitos Clínicos, y los queremos compartir con ustedes porque son en el fondo a lo que nos vamos a ver enfrentados en la vida real, en la mesada. Y obviamente tenemos también a Germán, que vaya a dar sus credenciales también ahora, que vamos a tener la oportunidad de ver su visión sobre estos casos clínicos. Entonces voy a presentar a Germán Esparza, que es consultor internacional en resistencia antimicrobiana para la Organización Panamericana de Salud, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y también director técnico de Proasecal. Y a Sebastián Cifuentes, que es tecnólogo médico del Centro de Referencia y Diagnóstico Médico del Servicio de Salud de Osorno. Es además el único miembro de Chile para el Clinical Laboratory Standard Institute de Estados Unidos, y además él es parte del consorcio Carva.cl. Así que muchas gracias por acompañarnos. A nuestros oyentes en este capítulo les vamos a sugerir que ojalá nos puedan ver por Spotify o por YouTube, porque vamos a tener imágenes y la idea en el fondo es que nos puedan ir acompañando en la evolución de los casos clínicos a través de las imágenes. Así que vamos a pasar a nuestro primer caso clínico para discutir y comentar, y se trata de una hombre joven que regresa de Brasil, donde realizó deportes acuáticos y sufrió un accidente con laceración de piel y partes blandas, con compromiso muscular de una pierna, la pierna derecha, que requirió un aseo quirúrgico en pabellón en el hospital de Sao Paulo. Después de su recuperación vuelve a Santiago, y una semana después de estar en Chile, en Santiago, después de que se le dio indicación de extracción de los puntos de sutura y evaluación por el cirujano, comienza con aumento de volumen, calor en la zona, con fiebre, escalofríos, compromiso del estado general, y consulta un servicio de urgencia donde se le hace todo el examen físico, se le toman pruebas que hablan en el fondo de signos de una sepsis inicial. Este es un ejemplo que en el fondo combina un cuadro clínico agudo con una exposición en un contexto a salud o cuidados de salud en el extranjero. Entonces vamos ahora a proceder a ver cómo se habría obtenido esta cepa, que es de una muestra tomada durante su hospitalización, y vamos a analizar las implicaciones de la cepa aislada en el fondo de este paciente, de su herida operatoria y su complicación de su herida postoperatoria. Así que vamos con nuestra primera imagen. Entonces ahí me gustaría que Sebastián nos contara un poco en qué consiste estas dos placas, si son la primera aproximación, qué elementos o antibióticos están testeados, y vamos a ir discutiendo en el fondo las aproximaciones diagnósticas desde el punto de vista de la microbiología. Bueno, esta Pseudomonas aeruginosa tiene dos placas testeadas, ¿cierto? Pero hay algunos antibióticos que están con una pequeña trampa. Este fue hecho así adrede para ver si están despiertos nuestros auditores. Entonces, por ejemplo, que vemos ahí a la izquierda, gentamicina, que tiene un halo. Hay algo respecto a gentamicina y CLSI en este año, ¿cierto, Germán? Exactamente, muchísimas gracias Sebastián y doctora Benadoff, y a toda nuestra audiencia. De hecho, la CLSI no recomienda el tamizaje de gentamicina bajo ninguna metodología para la bacteria Pseudomonas aeruginosa. Perfecto. Entonces, habían varias cosas que son interesantes en este caso. De lo que vemos en la placa de la izquierda, hay mucha resistencia intrínseca, como cefoxitin, ampicilinas, cefazolina y sulfatrimetropim, que algunos laboratorios la hemos visto testeadas, pero en realidad deberían o no testearse, porque son intrínsecamente resistentes. Ciprofloxacina sí corresponde a Pseudomonas aeruginosa,
tiene punto de corte y está validado para discodifusión. Podemos ver aquí meropenem e imipenem que están resistentes, piptazo que está resistente con 18 milímetros, ceftazidima sensible, bueno, este es amoxiclavulánico que es resistencia intrínseco y cefotaxima también es resistente intrínseco, por lo tanto no correrían dentro de la lectura. ¿Qué opinas, Germán? Bueno, hasta el momento podemos tener un panorama de lo que pudiéramos decir de esta bacteria, por ejemplo, que es carbapenem resistente y es resistente a los dos, a imipenem y meropenem. Recordar que hay múltiples mecanismos, doctora Benadov, que nos pueden llevar a esto. Por ejemplo, la presencia de una carbapenemasa, pero también mutaciones en las porinas y bombas de expulsión. Sin embargo, es muy importante, apreciado Sebastián, recordarle a nuestros oyentes que necesitamos ver la película completa. Faltan algunos de los antibióticos que debemos analizar en este caso. Exactamente. ¿Qué recomendarías testear adicional para Pseudomonas aeruginosa? Claro, a mí me gustaría, por ejemplo, ver cefepime, que no es tal vez el primer antibiótico que utilizan en algunos países, pero por ejemplo, desde el punto de vista de la interpretación del antibiograma, me interesaría ver cefepime. A pesar de la controversia, me gustaría ver también Astronam, es otra molécula importante, y ya siendo carbapenem resistente, es muy importante recordarle a nuestros oyentes ver inhibidores como ceftazidime avibactam y ceftolozano con tazobactam. ¿Qué es lo que vemos aquí, Sebastián, en esta siguiente placa? Perfecto. Que sería en el fondo el antibiograma complementario. Sí, en sentido de las manecillas del reloj, vamos a partir con ceftolozano tazobactam, que es sensible, cefepime resistente, cefta-avi sensible, Astronam sensible y amicacina sensible. Y ertapenem también ahí es un distractor porque es resistente intrínseco para Pseudomonas. Y en la placa a la derecha tenemos cefierocol, aparentemente sensible, una MIC muy bajita. Recordar que cefepime también se afecta por bombas de flujo que pueden sacar a cefepime y no a ceftazidima. Eso a veces lo encontramos en algunos reportes. Así que yo creo que esta bacteria está sumando cosas, que es algo muy frecuente de acumulación de mecanismos de resistencia en Pseudomonas aeruginosa. Por lo demás, esto es muy llamativo, tener ceftazidima y avibactam muy sensible con un ceftolozano sensible. Uno tiende a pensar que puede no haber carbapenemasas, pero yo le digo a la gente que no se confíe. Además teníamos un contexto de un paciente de viaje internacional, pero ese detalle muchas veces distrae y las personas no buscan la presencia de la carbapenemasa. Sebastián. Bueno, este es un test que fue aprobado por CLSI, donde enfrentamos la bacteria en cuestión, desarrollado solo para las metalocarbapenemasas, donde tiene el mayor valor clínico. Y tenemos un primer tubo que es el control, que no tiene ningún aditivo. ¿Ya? Esto tiene 5 ml de Miller-Hinton en caldo. Luego tenemos Astronam, un disco. Tenemos cefta-avibactam en disco. Y luego tenemos la sumatoria de 2. Entonces lo que hay que hacer básicamente es, a través de la turbidez, visualmente medir si hay desarrollo o no. Y eso podemos considerar si es positiva o negativa la sinergia de ambos antibióticos. Más allá de sensible o resistente, porque no estamos midiendo eso, sino que es por turbidez. Perfecto. ¿Y clínicamente qué significa cuando hablamos de sinergia? Claro que sí, doctora Benadov, y es un término un poco a veces difícil de entender, pero lo que, digamos, quisiera mostrar esta prueba es que haya el efecto sinérgico entre avibactam con Astronam. Esa es una prueba que es un proxy de la combinación Astronam-avibactam, que de hecho es el medicamento que muy pronto tendremos, doctora Benadov, en nuestros países. Así que cuando vemos imágenes como esta prueba lo que nos trata de decir es si la combinación de Astronam-avibactam, por ejemplo, en el caso de ceftazidime-avibactam con Astronam, que es lo que estamos probando acá, sería útil para el manejo de pacientes que tengan infecciones por gram negativos multiresistentes, particularmente productores de metalocarbapenemasas. Perfecto, muy bien. Vamos a la siguiente imagen, a ver qué nos depara. A ver, Seba, ¿qué consiste en este test? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo interpretaríamos la imagen que estamos viendo? Bien, esta es una prueba de carbapenemasas. La que pueden ver aquí al lado izquierdo es un test colorimétrico que se basa en la hidrólisis de un carbapenémico. En este caso, este test se llama CarbaNP y utiliza mepenem como sustrato. Aquí donde vemos la letra D
sería el control y el E sería nuestra cepa problema. Lo que estamos buscando aquí es ver si hay hidrólisis, el pH disminuiría, por lo tanto sería más ácido y esto se vería de un color amarillo. Yo tengo un problema siempre con esto de los colores. Los veo muy parecidos siempre. Y yo lo veo esto como medio rojo y esto como naranjo. No sé, ¿qué opinas, Germán? Yo comparto su sentir, yo también tengo problemas de daltonismo parcial, pero quisiera decir que estas son pruebas que son muy útiles en el laboratorio y que al menos, Sebastián, desde el punto de vista de la interpretación, lo amarillo es amarillo y en este caso no se ve completamente amarillo canario, que es lo que uno esperaría de tonalidad en pacientes que tengan infecciones por microorganismos gram negativos productores de carbapenemasas. O sea, si se pone amarillo, el pocillo E es un carba-NP positivo. De acuerdo. Y la interpretación microbiológica es que tiene una carbapenemasa, tiene una enzima que está hidrolizando los carbapenems y está activa. Eso es lo que representaría esta prueba. Y como lo mencionaba Sebastián, es una prueba que puede salir en 2 horas y que puede ser muy útil en ciertos contextos epidemiológicos, doctora Venado. Perfecto. Sí. Tenemos una siguiente imagen que en el fondo nos habla del mecanismo de esta cepa. Sí. Yo asumo que fue secuenciada y que por lo tanto tenemos esta confirmación de esta cepa que obviamente asocia este viaje con el escenario microbiológico que estamos viendo. Así que me gustaría saber la opinión de ustedes con respecto a este diagnóstico SPM1 y las implicancias en la TAM, que nos puedas tú contar también, Germán. Así que puedes partir tú, Seba, contándonos un poco qué es esta SPM1. Bueno, esta SPM1 es una metalocarbapenemasa o metalo-beta-lactamasa que partió, su primer, aislamiento fue en Sao Paulo, de ahí viene el nombre. Y este caso es de un buen amigo que es Nilton Lincopan, con el que trabajamos juntos en Carba. Y básicamente aquí lo más importante es que presenta un perfil atípico a lo que uno esperaría de una metalo-beta-lactamasa normalmente. En Chile estamos acostumbrados a las BIM, que son resistentes a todo y son los Astronam sensibles o intermedia, pero este tenía un perfil un poco distinto. Entonces, dependiendo del tipo de enzimas que acompañen, como AMC u otras, podríamos tener estos perfiles como medios extraños que no son los esperados del libro. Okay. Perfecto. Sí. ¿Y qué opinas tú, Germán, sobre las implicancias de circulación de estas enzimas a nivel de Latinoamérica? Claro que sí, doctora Venado. Entonces, estas enzimas, como la SPM que nos comentaba Sebastián, es una enzima que ha estado más bien confinada al Brasil. Al menos en Colombia no hemos tenido detecciones de SPM. Las detecciones de SPM, al ser una enzima carbapenemasa mayoritariamente cromosómica, es más difícil de encontrarlo y se ve esporádicamente. Sin embargo, yo le digo a la gente no confiarse, porque tenemos migración de pacientes, movilización de personas entre los países muy rápido. Ustedes están más cerca que nosotros en Colombia, pero igual es un vuelo de 5 horas y media, Sao Paulo, Bogotá, donde pudieran llegar, así que uno no debería confiarse. Sin embargo, respecto a lo que estaba mencionando Sebastián, doctora Venado, quisiera agregar 2 puntos que me parecen clave. Lo primero es desde el punto de vista del reporte adecuado del antibiograma. Si ya tenemos una SPM detectada, resultados por ejemplo para ceftolozano tazobactam, para ceftazidima sola y para ceftazimia avibactam no pueden salir sensibles. Perfecto. Porque hay una metalo. Entonces ese reporte de sensible puede llevar a confusiones y no hay datos clínicos del uso de ceftazimia avibactam o ceftolozano tazobactam en monoterapia frente a productores de metalo. Al menos no los conozco. Y el otro punto que quisiera decir, querida doctora Venado, respecto a la prueba de sinergia de Astrionam con ceftazimia y Bactam, es que si la bacteria ya fue sensible al Astrionam, no requiere esa prueba de sinergia. Se da por hecho que la combinación Astrionam y Bactam va a ser sinérgica. Perfecto. Y por último, en relación a este caso, vimos un paciente que efectivamente tiene una infección postoperatoria, probablemente una infección intrahospitalaria, importada a Chile, del punto de vista terapéutico. ¿Qué hacemos con un paciente como este? Excelente pregunta, doctora Venado. Sebastián nos mostraba una diapositiva con el antibiótico cefiderocol y lo ideal en Pseudomonas aeruginosa, si uno lo mira desde las guías internacionales, sería muy probablemente el uso de cefiderocol
que no lo tenemos desgraciadamente en Latinoamérica para uso de rutina. Vienen otras opciones como cefepime-tani, borbactam y saidebactam que llegarán al mercado en unos años, pero por ahora lo que tienen los médicos más a la mano es la combinación de astronam-avibactam o ceftazime-avibactam con astronam. La recomendación es guiar estos manejos terapéuticos a través de un infectólogo que pudiera hacer la aproximación del paciente. Y doctora, ya con base en estos resultados que el astronam ya es sensible, probablemente la combinación ceftazime-avibactam, astronam y tal vez un tercer antibiótico antiseudomonas, porque es que no hay muchos datos clínicos con esa combinación para esta especie, pudiera ser la terapia de elegir. Perfecto. Vamos a partir ahora con el caso número 2. Este es un caso de una mujer adulto mayor con infecciones urinarias recurrentes, colonización por una bacteria multiresistente y básicamente vamos a ver ahora el antibiograma de una Klebsiella pneumonia y vamos a ver entonces nuestra primera imagen. Aquí tenemos entonces el antibiograma, la fase 1 del antibiograma. Diría yo, Sebastián, ¿nos querés hacer los comentarios? Sí, aquí lamentablemente todo resistente. Ese es mi comentario. Partimos y terminamos rápido. Sí, todo muy resistente. Perfecto. ¿Pudieras decirnos, Sebastián, cuáles son los grupos de antibióticos que tamizaste? Es muy importante, doctora Benadov, que aquí estamos viendo las siglas que traen los encidiscos. Algunos de nuestros oyentes pueden no conocer las siglas en detalle, pero sería muy importante contarle a los oyentes, Sebastián, cuáles son los antimicrobianos que se prueban allí. Sí, mira, esta AMP es ampicilina, caseta es cefazolina, CN es gentamicina, FOX cefoxitin, CIP es ciprofloxacino y SXT es sulfatrimetropin. Luego, en la placa de la derecha tenemos CAS, ceftazidima, AUG es amoxicilón clavulánico, CTX, cefotaxima, MRP, meropenem, TZP es piperatazobactam e IMI es imipenem. Perfecto. Veamos entonces, asumo que si está todo resistente tenemos que pasar a una placa complementaria. Exactamente. Así que veamos nuestra placa complementaria. Aquí lo único que tenemos como pista es que es Cefta-Avi resistente. Y a la derecha tenemos lo que entregó el disco automatizado, el equipo automatizado por primera vez. Perfecto. ¿Y qué disquisiciones podríamos hacer con esta etapa 2 de antibiograma y con estos resultados de VITEC Compact o susceptibilidad automatizada? ¿Qué opinas, Germán? Gracias, doctora Benadov. Yo creo que aquí es muy importante revisar que tenemos disminución en el halo para el antibiótico ceftazime con avibactam, que podría ser compatible con la presencia de metalocarbapenemasas, pero muy seguramente pudieran ser otras cosas. O hay una metalocarbapenemasa con algo más, mira la astronam resistente, o pudiera haber la posibilidad de una carbapenemasa que nosotros estamos viendo ahora muy frecuentemente en Latinoamérica, que son las famosas CAPS mutantes. Tenemos esas dos opciones aquí sobre la mesa y requerimos mucha más información. Pero aquí hay algo más que me inquieta ahora que puedo verlo sin gafas a través de la pantalla, y es el cefepime sensible dosis dependiente. Perfecto. Para todos nuestros oyentes, cuando ustedes vean aislamientos carbapenem resistente del grupo de los Enterobacterales, cefepime debe ser informado como resistente. Perfecto. Tenemos una siguiente diapositiva donde tenemos la aproximación al diagnóstico. Aquí nuevamente tenemos nuestro Carba-NP y aquí claramente sí está amarillo canario, como dice Germán. Entonces la interpretación de esto sería positivo. Sí. Por lo tanto, tenemos en el fondo una hidrólisis al menos de el antimicrobiano que utiliza este método, que es imipenem, ¿correcto? Tenemos también un segundo método que es inmunocromatografía y que obviamente acá significa KPC, ¿correcto? Sí. Con respecto a estos dos elementos, me gustaría, antes de que pasáramos a la última imagen, saber la opinión de Germán con respecto al uso de la inmunocromatografía en el diagnóstico de carbapenemasa.
¿Es algo que es necesario en los laboratorios? ¿Sensibilidad, especificidad? ¿Es mejor, peor que la biología molecular? Porque también tenemos un tema de costos, obviamente, que tenemos que ir a mirar en el laboratorio. ¿Cuál sería tu opinión con respecto a eso? Muchísimas gracias, doctora Benadoff. Desde el punto de vista práctico, para el año 2025, la CLSI va a recomendar más enfáticamente conocer el tipo de carbapenemasa, porque definitivamente dicta la terapia antimicrobiana, la dirige de manera precoz y de esa manera los pacientes se benefician con una disminución en la mortalidad. Ahora, para llegar a eso, podríamos hacer PCR y sería una solución bastante llamativa. Algunas se pueden hacer directo de las muestras, como conversábamos en otro podcast con paneles como FilmArray. Sin embargo, el tema de acceso y el tema de muestras para las cuales no hay diagnóstico sindrómico nos hace venir a este tipo de soluciones. Las pruebas de inmunoensayo son muy buenas en el sentido de que el resultado es confiable, es rápido, tiene una confiabilidad aceptable y una velocidad de 15 minutos de tiempo al resultado, pero de nuevo, quisiera hacer énfasis, queridos amigos y oyentes, en que no es una prueba perfecta. Hay que seguir las recomendaciones del fabricante sobre los tiempos, el inóculo, pero son una herramienta muy valiosa que podemos utilizar en nuestros laboratorios. Perfecto. Y cuando vamos a la última imagen, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué en el fondo significa lo que se está testeando en esta placa? Bueno, esta placa que vemos acá, vemos un disco de meropenem, que es MRP, y la vemos que está por triplicado, ¿no? Pero en el fondo lo que estamos haciendo aquí es un método que se llama MSIMO, método inactivador de meropenem. Lo que hacemos es cultivar en un caldo de tripticasa de soya la bacteria en cuestión que sospechamos que tiene carbapenemasa con el disco de 10 microgramos de meropenem. Esperamos un par de horas y luego con una colia TCC 25922, que es sensible a todos los antibióticos al menos que se testean y que es de control recomendado por CLSI, la ponemos aquí homogéneamente en la placa como si fuéramos a hacer un antibiograma con ella y luego seleccionamos los discos que tomamos de estos tubitos que venían en caldo y los posicionamos encima. Entonces, el control positivo vemos que no tiene ningún halo y eso es porque la bacteria que estaba en el caldo inactivó meropenem. Perfecto. El control negativo significa que la bacteria no fue capaz de inactivar meropenem y la actividad del disco todavía está buena, entonces significa que E. coli no pudo crecer y por eso vemos un halo. Y esta MP significa nuestra muestra de problema nos dio igual que el control positivo. Cierto, yo siempre recomiendo, sobre todo a quienes nos escuchan, que cuando veamos cosas que son cualitativas o de medir o que sean muy subjetivas como de mirar, hagamos un control positivo, hagamos un control negativo en paralelo para poder comparar versus nuestra muestra del problema. Que a veces hay gente que prueba solamente la muestra en cuestión y no hace los controles y ahí ¿esto qué me da? Y se sacan los pelos. Perfecto. Sí. Este es un método fácil del punto de vista, es práctico, pero demora 24 horas, ¿correcto? Sí. Ese sería el pero. Y el punto de vista de la complementariedad. Mira, me parece que es una excelente pregunta. Yo sí quisiera defender esta metodología. Perfecto. Es una metodología buena, no es perfecta, lo sabemos, ya dijimos que nada es perfecto en microbiología, desgraciadamente, pero es una metodología que para aquellos laboratorios que no tienen acceso al Carba-NP o al Blue Carba, o que a veces por temas de costos, de rendimiento, se ven abocados a estas pruebas manuales, a pesar de que puede demorar 18 a 20 horas de incubación, es una prueba válida y que puede ser una herramienta complementaria, como bien lo dice la doctora. Perfecto. A nivel de Latinoamérica, ¿cómo estamos con este tipo de carbapenemasas variantes? ¿Es un problema? Claro, doctora Benadoff, nosotros creemos que sí es un problema porque hay mucho subdiagnóstico. No son fáciles de detectar, no todos los laboratorios tienen la capacidad. Hay que decir algo que puede sonar muy triste, pero tenemos que hacer conciencia y se llama disparidad diagnóstica. Puedes tener un hospital o un laboratorio clínico que tiene todas las herramientas y, como bien lo mencionaban mis compañeros de SET, más de una metodología al mismo tiempo, y hay otros que no tienen nada. Entonces esos aislamientos van a estarse moviendo de manera silenciosa. Pero lo otro
otro que es muy importante decir es que estas variantes de KPC se han detectado en algunas localizaciones, por ejemplo, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, pero seguramente ustedes en Chile han tenido y se ha pasado, y seguramente en otras localizaciones de Centroamérica y el Caribe también se ha tenido. Perfecto. Entonces ahora vamos a seguir con el último caso del podcast, que es el caso número 3. Tenemos una infección urinaria en un paciente diabético, una ITU complicada, y vamos entonces a pasar a ver nuestra primera imagen. Sí, bueno, es muy similar al perfil anterior. Nos hace sospechar por la caída de los carbapenémicos IMI y MRP, que es meropenem, de una carbapenemasa. Es lo que yo podría pensar a primera instancia. Pasemos inmediatamente a nuestro antibiograma 2 complementario, y aquí nos encontramos también con un escenario catastrófico que yo creo que probablemente cualquier tecnólogo diría, ¿qué hago? Bueno, podría decir, ¿qué hago? Otro podría correr en círculos, pero no es la idea. La idea es que tenemos que resolver para los pacientes, y tenemos también la SIM con nuestros resultados de la automatización. Así que, Germán, ¿tus comentarios al respecto? Claro que sí, doctora Benadoff. Rápidamente, es una Klebsiella resistente a los carbapenems, es resistente también a ceftolozano, a ceftazidimia ivactam y al astronam. Es muy importante recordarle a nuestra audiencia que estamos llenos de carbapenemasas en Klebsiella en la región de Latinoamérica. Así que si estos antibiogramas están siempre partiendo de la calidad y son confiables, lo primero que yo diría es que hay que descartar la presencia de una carbapenemasa, una o varias que pudiera tener este aislamiento. Ah, perfecto. Y al respecto sobre una o varias carbapenemasas, en el fondo eso significa ir inmediatamente, por lo menos, a inmunocromatografía, a confirmar carbapenemasa, la presencia de carbapenemasa e inmunocromatografía, ¿correcto? Claro que sí, doctora Benadoff. Podríamos ir a PCR si está disponible en su institución, a inmunoensayo de flujo lateral o inmunocromatografía, como usted lo menciona, pero quiero añadir algo más con el perdón de mis colegas del SET, y es que en algunos hospitales no se tiene tampoco acceso al inmunoensayo de flujo lateral. Sin embargo, nuestro laboratorio de referencia en la Argentina, que es el Instituto Malbrán, el laboratorio de referencia de la OPS, ha diseñado una prueba estratégica con ácido borónico y DTA que funciona un poco mejor que las pruebas tradicionales con inhibidores, y pudieran ser una herramienta, sobre todo en aquellos sitios sin acceso a estas pruebas de detección. Ah, perfecto. Veamos las siguientes imágenes. Tenemos aquí cefiderocol. ¿Es interpretable este cefiderocol, Sebastián? Uy, qué buena pregunta. Estas son para ponernos en aprietos. Para mí es ininteligible. Yo no puedo ver si es 2, si es 4, no lo sé. Esas colonias como satélite confunden mucho. Yo no lo interpretaría. Perfecto. Y este es un fenómeno que podría darse ¿por qué? ¿Por el método, por la cepa? ¿Qué elementos podrían explicar estas colonias adentro del halo? Claro que sí, adentro de la elipse vemos múltiples colonias, pasa con métodos como este de difusión en gradiente, pasa también con métodos como discodifusión, y en el caso de cefiderocol, el doctor David Weiss en los Estados Unidos ha demostrado que esto puede ser heteroresistencia, que no es muy claro, digamos, lo que significa clínicamente, pero que pudiera estar explicando este fenómeno. Siempre estamos partiendo de que el cultivo está puro, esto no es otra población de otra especie contaminante, siempre hay que descartarlo a través de los controles de calidad. Perfecto. ¿Y por qué tendríamos que testear cefiderocol si tenemos una carbapenemasa o una doble portación de carbapenemasa? ¿Cuál es la implicancia clínica? Claro, en el caso de cefiderocol, desafortunadamente, eso es una molécula que no tenemos en Latinoamérica todavía. Pero lo que yo haría en esta Klebsiella, donde sospecho la producción de una doble carbapenemasa, es la posibilidad de una prueba de sinergia. Me interesaría mucho más la herramienta que tenemos a la mano, que es la combinación Ceftasavi, Astronam o Astronam-Avibactam. Y es mucho más confiable el tamizaje que cefiderocol. Ah, perfecto. Ese es un buen dato. Veamos la siguiente imagen. Entonces, en nuestra siguiente imagen tenemos nuestro carba-NP, que también nuevamente está amarillo canario en el pocillo E. Obviamente nos indica que tenemos una carbapenemasa y que ha hidrolizado el imipenem, y tenemos nuestras pruebas de inmunocromatografía. ¿Qué es lo que se ve, Sebastián?
Bueno, ahí pueden ver que está marcado la N de NDM y en el de al lado dice K de KPC. Entonces este aislamiento sería productor de NDM y de KPC simultáneamente. Perfecto. Con respecto a la frecuencia y la relevancia en Latinoamérica, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que tienes que decir sobre la doble producción? Porque vivimos la era de la monoproducción, pero estamos en otro escenario hoy en día con carbapenemasa. Exactamente, doctora Benadov. Tenemos la coproducción de KPC con NDM y en el caso de Pseudomonas KPC con BIM como las coproducciones más frecuentes de la región de Latinoamérica y el Caribe. La OPS sacó una alerta debido a esas coproducciones y también nuestro laboratorio de referencia en la Argentina ha mostrado cepas PAN resistentes que tienen múltiples de estas carbapenemasas. Por lo tanto, su detección es clave y se están diseminando masivamente porque son muy clonales. Recordemos que no solamente es el área diagnóstica y terapéutica, el área de control de infecciones es clave para contener su diseminación. Perfecto, el control de infecciones asociados al PROA, asociados a un buen diagnóstico microbiológico. Perfecto, tenemos una última diapositiva. El test de sinergia, que es el que mencionabas tú, que era lo hubieras hecho antes que el cefiderocol. Seba, ¿nos puedes contar cómo se interpretaría en este caso? Sí, bien, aquí vemos los tubos de izquierda a derecha. El primer tubo es el control, que se ve turbio, por eso tenemos este fondo como de rayitas que es para el McFarland. Luego tenemos el tubo de Astronam, acá al medio, el disco también igual de turbio que el control, Ceftabibactam lo mismo. Hay un aclaramiento en el control de Ceftabi con Astronam. Y ahí vemos que versus el control es levemente más claro. Y esto es solamente óptico, no hay cómo medirlo. ¿Y la interpretación? Para mí sería una sinergia positiva. Implicancias del punto de vista terapéuticas. La implicancia desde el punto de vista terapéutico es que entonces la combinación de Ceftasavi, Astronam y muy pronto que ustedes en Chile serán los primeros en tener Astronam Avibactam sería el tratamiento de elección de este paciente porque cubre la metalo y la serina, es mucho menos tóxico que dar combinaciones de colistina, tigeciclina, Perfecto. polimixina, carbapenem, fosfomicina, etc. Por lo tanto esa sería la aproximación. Ahora, si ustedes ven esta prueba como engorrosa, la próxima solución que van a tener son los ITs de Astronam Avibactam, que ya vienen combinados, listos para usar. Y si la elipse les corta en una concentración mínima inhibitoria de 4 para enterobacterales, se da por hecha la sinergia entre estos dos antibióticos. Ah, perfecto. Ya, y en el fondo es mucho más fácil, es más asequible, práctico y cuantitativo, objetivo. Cuantitativa, objetivo. Perfecto. ¿Cuánto crees que vamos a tener que esperar? Para tenerlos ITs no mucho, yo creo que van a estar disponibles en unos 3 a 4 meses en la región de Latinoamérica. Perfecto. Ustedes tendrán en Chile, nosotros en Colombia. Para mis queridos amigos, yo empezaría una vez tenga esos ITs a montarlos porque nos serviría no solo para Astronam Avibactam, que está por llegar a Chile, sino para Ceftasim Avibactam con Astronam en aquellos países que nos están viendo que aún no tienen Astronam Avibactam en el plan de marketing. Perfecto. Súper interesante. Con esto terminamos nuestra discusión y nuestro brainstorming en relación a estos 3 interesantes casos. Quiero agradecer a Carva.cl que nos ha permitido ver estos 3 casos clínicos y en el fondo enriquecernos con el conocimiento y lo desafiante que puede ser la microbiología. Obviamente no es lo que vamos a ver todos los días, pero como muy bien Germán decía, lo importante es que nosotros desde el laboratorio tengamos una alta sospecha y tengamos al menos las herramientas mínimas para hacer un buen diagnóstico y entregar un informe confiable al clínico y la herramienta que es en el fondo decirle esto puede ser la alternativa terapéutica para el paciente. ¿Correcto? Así que les agradezco a ambos y vamos a la última parte de nuestro podcast, que es nuestro cuestionario rápido de Microtox. Entonces, ¿qué mitos urbanos derribarían sobre la resistencia en bacilos gram negativos? Puede ser una pregunta capciosa, pero ¿qué opinan sobre qué mito urbano derribaría? Uno de los mitos urbanos es creer que una sola prueba es la solución y que la PCR comercial sobre todo captura todas las carbapenemasas, lo cual es un error y es un mito que debemos derribar. Perfecto. Con respecto a los errores más frecuentes en resistencia en bacilos gram negativos, ¿Seba? Por mi experiencia, uno de los errores más comunes es tomar cultivos polimicrobianos. Por ejemplo, estás trabajando en orina
y tiene la típica coli rosadita y tiene pintitas azules y es un enterococo que no te das cuenta y el equipo automatizado te arroja ble positivo. Pero en realidad no era positivo, sino que es el enterococo que está falseando la prueba. El error más frecuente definitivamente son los inóculos mal realizados y poco estandarizados, porque a veces lo que uno encuentra es mucha variabilidad en el montaje del inóculo, inclusive en personas que tienen, doctora, los DensiCheck, los densitómetros, y cualquier movimiento en el inóculo, cuando la bacteria tiene una beta-lactamasa o una ble o una carbapenemasa, dan resultados de concentraciones mínimas inhibitorias que no son confiables y distraen el diagnóstico. Ahora vamos a algo más pueril. ¿Playa o campo? Playa. Ah, fue rapidísimo. Definitivamente. No, yo soy de campo. Ah, Sebastián es de campo, perfecto. Esto es un poco extremo. ¿Bachata o perreo? Perreo con mucho alcohol. Sí, perreo chacatonero, sí. Ay, Dios santo, yo no pensé que esa iba a ser la respuesta. Y con respecto al clima, porque ustedes son de climas extremos, Sí. Absolutamente. ¿Frío o calor? Frío moderado. Frío moderado. No, yo soy team frío. ¿Tú eres team frío? Sí, sí. Ah, perfecto. Mientras más helado, mejor. No, Germán se nos congela. No, ya está, ya no llego. Al frío moderado Al estaría frío bien. moderado. Para mí, un frío Bogotá es perfecto. Frío Bogotá, perfecto. Bueno, les agradezco que también participen de esta cuota de humor de Microtalks, aparte de hablar de ciencia y de microbiología. Les agradezco profundamente que hayan participado hoy día. Creo que los 3 casos han sido tremendamente interesantes y yo creo que van a ser muy enriquecedores para todos. Y los dejo invitados para el próximo capítulo. Que también se vienen capítulos interesantes. Vamos a hablar sobre antimicrobianos en pediatría y sobre cuándo usarlos o no, y también sobre un poco más de proa, porque realmente es un tema que es bastante candente. Así que los dejo invitados para el próximo capítulo de Microtalks y muchas gracias nuevamente a nuestros invitados y a Biomerie por esta instancia de educación para nuestros oyentes. Gracias.